Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. Un factor integrador es una función que, si multiplicamos ambos lados de la ecuación, hace que sea mucho más fácil para resolver la ecuación diferencial. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma que se muestra aquí, donde tenemos dit es igual a p de t veces y es igual a f de t. Observe cómo la ecuación dada ya está en esta forma. Reemplacemos y' con dit. Entonces tenemos dit más 3 y es igual a t veces e elevado a la potencia de 5t. Observe cómo este término aquí es una función de t veces y. En nuestra ecuación tenemos 3y, lo que significa que p de t es igual a la constante 3. Es importante reconocer esto porque el factor integrador es la función mu de t, lo que equivale a e elevado a la potencia de la integral de p de t de t. En nuestro caso, el factor de integración mu de t es igual a e elevado a la potencia de la integral de 3 de t. La integral de 3 de t es solo 3t, por lo que el factor de integración es mu de t es igual a e elevado a la potencia de 3t. No necesitamos incluir la constante de integración al encontrar mu de t. El siguiente paso vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por mu de t, y escribir aquí la ecuación diferencial dada en este formulario. Así que hemos elevado al poder de 3 veces t dit. Además, el próximo término será p de t veces mu de t veces, y o13 a los 3t. Igual, en el lado derecho tendremos e a las 3t veces t a las 5t. Sigamos adelante y simplifiquemos el lado derecho. Multiplicamos e por las 3t, y e por las 5t, y escribamos eso como e con la potencia de 8t. Entonces tenemos t a la potencia de 8t a la derecha. Ahora, el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial de este lado aquí es la derivada del producto de mu de t, lo que significa que puede escribir el lado izquierdo como la derivada con respecto a t. De nuevo mu de t veces y, que sería e para las 3t veces y. Vamos a ver esto. Para encontrar esta derivada, aplicaríamos la regla del producto. Tendríamos la primera función, e a la potencia de 3t, multiplicada por la derivada de y. La segunda función que es dit, más la segunda función, que es y multiplicada por la derivada de la primera función, que sería la derivada de elevado a la potencia de 3t, que es 3 veces e elevado a la potencia de 3t. Ahora nuestro último paso es integrar ambos lados de la ecuación y resolver para y. Entonces tendríamos la integral de la derivada con respecto a t de a las 3t veces y. Integrar con respecto a t es igual a la integral de t a la potencia de 8t de t. Continuemos en la próxima diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen, y nos queda con e elevado a la potencia de 3t y. Tendríamos una constante de integración, solo la incluiremos con la constante de la derecha. Ahora en el lado derecho integre t veces e elevado a la potencia de 8t. Tendremos que usar la integración por partes que se muestran aquí para su revisión. Sigamos adelante y seamos iguales a t. Y de v igual a e a las 8t de t. Así que vamos a definir diferencial u. El diferencial u es igual a un de t, o simplemente de t. Ahora para encontrar v tendremos que integrar. Realizar o sustitución. Tendríamos u es igual a 8t. Entonces el diferencial u es igual a 8 de t. Dividiendo ambos lados entre 8, tenemos 1 8 du es igual a dt. Entonces tendré un factor extra de 1 8 cuando integre elevado a la potencia de 8t. La integral de e a la potencia de 8t con respecto a t es igual a 1 8 e a la potencia de 8t. Ahora aplicando la fórmula de integración por partes al lado derecho, esta integral es igual a u veces v. Lo que sería 1 8 e a la potencia de 8t veces t octavo tonelada e a la potencia de 8t. Entonces tendríamos menos la integral de du. ¿Cuál sería la integral de 1 8 e a la potencia de 8t de t? Vamos a factorizar el 1 8 aquí.
Observe cómo integrar aquí tal como lo hicimos antes de que tengamos que realizar la sustitución u. Entonces tenemos e para la potencia de 3 de veces, y es igual a 1,8 toneladas e para las 8t. Entonces tendremos menos 1,8 veces la integral de a la potencia de 8t de t, que es 1,8 e a la potencia de 8t. Por supuesto que tenemos más c, la constante de integración. Avancemos y simplifiquemos aquí y luego dividiremos ambos lados por e a la potencia de 3t para resolver por i. Tenemos 1,8 toneladas e para la potencia de 8t menos 1,64 e para la potencia de 8t más c. Ahora dividiremos ambos lados por e a la potencia de 3t. Simplificando que tenemos y hoy de t es igual aquí, podríamos simplificar e a la potencia de 8t dividida por u a la potencia de 3t. Eso sería e para el poder de 5t. Entonces tenemos 1,8 toneladas e para la potencia de 5t menos 1,64 e para la potencia de 5t. Escribamos este último término como más c veces e elevado a la potencia de 3t negativos. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Espero que hayas encontrado esto útil.